La capa de personalización de Samsung One UI es de las que más funciones incluye de Android, pero algunas de ellas no vienen activadas por defecto. Soy Elena, Chica Geek, y en el vídeo de hoy te enseño algunas características interesantes de One UI que quizás hasta ahora te han pasado desapercibidas. Por ejemplo, una de las cosas que más utilizo en Samsung son los modos y rutinas, que los tienes ambos en ajustes. Entramos en ajustes y mira, ahí mismo tenemos ya la categoría de modos y rutinas. Entramos aquí y mira, empezando por modos, son una especie de perfiles de configuración predefinidos que preparan tu móvil, que lo configuran de forma óptima para utilizarlo pues según cuáles sean las circunstancias o la situación en la que estés. Si por ejemplo, mira, estás jugando a un videojuego en el móvil, puedes activar el modo juego que hace ciertas cosas o bloquea ciertas cosas para que tu experiencia jugando sea la óptima. O lo mismo si estás, por ejemplo, en el trabajo, o también si estás, pues mira, conduciendo, pues según lo que estés haciendo en cada momento puedes activar alguno de esos modos, como digo, para configurar tu móvil de forma óptima. Lo mejor de los modos es que además de estos perfiles que ya vienen preconfigurados, tienes la posibilidad, ves ahí abajo del todo, de añadir nuevos modos, de poner un modo totalmente personalizado y adaptado a tu gusto. Simplemente tocas en esa función de añadir modo, aquí le pones un nombre, eliges un color para identificarlo, un icono también pues que defina de qué va ese modo, luego le das a hecho aquí abajo y a continuación pues defines exactamente qué hace tu modo, qué es exactamente lo que quieres activar. Bueno, primero cómo quieres que se active, si por ejemplo cuando abres una aplicación, cuando conectas un determinado dispositivo Bluetooth, y una vez que se active, ¿qué es lo que quieres hacer? Puedes hacer que ese modo haga algo, ponga el modo en modo silencio, quite las notificaciones, incluso que cambie el aspecto del móvil, así en función de qué modo tengas puedes tener un fondo de pantalla diferente, por ejemplo, y tienes un montón de actividades, de funciones, de cosas que puedes activar de forma automática según el modo que tengas seleccionado en cada momento en tu teléfono Samsung. Y luego, aparte de los modos, tenemos también las rutinas, que nos podemos mover a ellas desde la barra de herramientas inferior. Esta es la sección de rutinas, y las rutinas pues son como automatizaciones que defines tú mismo y con las que puedes crear todo tipo de, pues eso, de cosas automáticas que tu móvil hace solo en función de lo que tú prefieras en cada momento. Tienes algunas que ya vienen predefinidas. Tienes, por ejemplo, esta que te permite grabar una nota de voz simplemente pulsando un botón, esta otra que directamente mueve las capturas de pantalla a la papelera para que no tengas que ir haciendo limpieza tú a mano, que siempre es un rollo, y muchas otras, como por ejemplo también esta que te permite compartir el QR de tu wifi pues de forma más fácil, sin tener que ir a ajustes, conexiones, wifi, compartir, etcétera, que siempre es un poco más complicado. Son cosas que son muy personalizables, muy versátiles y que están pensadas pues eso, para ahorrarte tiempo, para ahorrarte toques en pantalla, tener que ir a buscar cosas que están muy escondidas en ajustes y ponértelas aquí más a mano. Además, crear una rutina nueva es súper sencillo. Tienes ese botón más que tienes en la parte de arriba, lo tocas, aquí decides qué es lo que va a activar esa rutina. Por ejemplo, pues cuando llegue una hora concreta, cuando estés en un sitio concreto, te conectes a una wifi, en fin, aquí es la condición. Y luego, una vez que se cumple esa condición, ¿qué es lo que quieres que el móvil haga? Pues de todo tipo, cosas relacionadas con el aspecto, con las notificaciones, con el sonido, con la batería, en fin, un montón de cosas que, como digo, puedes automatizar para que el móvil haga solo por ti. Ah, y lo mejor de todo es que si esto de las rutinas te parece un poco complicado al principio y te falta inspiración y no sabes por dónde empezar, no te preocupes, porque tienes ahí abajo la sección de descubrir con una serie de rutinas que ya vienen preparadas para que puedas aprovecharlas o incluso para que te sirvan pues como idea, como inspiración para crear tus propias rutinas. Como ves, también hay un poco de todo relacionadas pues con escuchar música, con ver vídeos, con cosas que tengas de domótica en casa, para hacer tu móvil más accesible o para, bueno, simplemente aprovechar al máximo todas sus funciones. Otra función muy práctica de One UI son las pilas de widgets, que dicho así suena un poco raro la verdad, pero mira, te lo explico enseguida. Fíjate, yo tengo aquí en esta pantalla un widget que muestra fotos de mi galería y en esta otra tengo otro widget que es de la aplicación del tiempo. Hasta aquí seguro que ya lo tienes controlado, el tema de widgets en Android es muy normal. Lo bueno de One UI, como te decía, es que puedes crear pilas de widgets, puedes apilar varios widgets en el mismo hueco de forma que tú sigues teniendo a tu alcance
pues información o funciones de las apps que más utilizas, que está muy bien, pero sin ocupar todo el espacio de pantalla que ocupa cada uno de ellos. Si eres como yo, que te gusta tener pocas pantallas y muy bien organizadas, pues esto te va a venir muy bien. Ahora, ¿cómo se añaden widgets al mismo espacio para crear esa pila? Muy fácil, simplemente tomas ese widget que te interese, en mi caso voy a utilizar este huequecito que tengo con el widget del tiempo, lo mantienes apretado unos segundos con el dedo y mira, ahí tenemos la opción de crear pila, así que tocamos ahí y escogemos otro widget que queremos añadir a este hueco. Voy a utilizar, pues, a ver, alguno que tengamos por aquí, mira, el del calendario, tocamos ahí, lógicamente tiene que ser del mismo tamaño, así que ponemos ese mismo widget, ya le damos a añadir y ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo se cambia entre uno y otro? Recuerda que tenemos el del tiempo y este del calendario. Muy fácil, deslizando con el dedo de un lado a otro. ¿Ves? Tenemos el del tiempo, que era el primero que estaba, y hemos añadido el del calendario. Ojo, porque no solo puedes añadir dos, puedes poner todos los que quieras. Mira, volvemos a hacer lo mismo, tocamos con el dedo unos segunditos, ahora ya la opción es editar pila, que bueno, sigue siendo lo mismo, tocamos ahí, y aquí ya tenemos los widgets que hemos añadido, el del tiempo y el del calendario, y un símbolo más para añadir más widgets. Pues mira, vamos a añadir, por ejemplo, a ver, mira, el del intérprete, que lo tenemos aquí para inglés, estupendo, le doy a añadir, ahí lo tenemos, y venga, vamos a poner otro más que tenemos aquí, pues a ver, mira, grabadora de voz, que yo suelo utilizar mucho esta función, pues lo mismo, elegimos el widget, le damos a añadir y ya está. Cuando ya lo tengas, pues tocas fuera de este cuadradito, así, y aquí tenemos 4 widgets, notas de voz, intérprete, calendario y tiempo, pero ocupando todos el mismo espacio de pantalla. Es algo que me parece súper práctico. Ahora, una función de seguridad muy potente que tenemos en One UI y que viene desactivada por defecto es la carpeta segura, una carpeta en la que puedes guardar aplicaciones y todo tipo de archivos que quieras proteger de forma especial. Para activarla tienes que entrar en Ajustes, en tu Samsung, luego tienes que ir a la categoría de Seguridad y Privacidad y dentro de esta categoría tienes que buscar la de Más ajustes de seguridad. Ahí dentro ya verás la función de carpeta segura y a partir de ese momento, cuando la quieras activar, pues simplemente tienes que ir siguiendo los pasos que te vaya mostrando el teléfono, tendrás que darle ciertos permisos, definir también cómo la quieres proteger, si con un PIN, una contraseña, etcétera, pero vamos, que en menos de un minuto ya la tienes activada. Y ya una vez la tengas activada, cuando hayas completado ese proceso, pues nada, ya la tienes lista para usar. Ya puedes mover ahí aplicaciones, fotos, vídeos, documentos, todo tipo de archivos, en fin, todo lo que quieras proteger, porque sean cosas privadas, confidenciales, lo guardas en esa carpeta y luego sales bloqueando esa carpeta para evitar que cualquier persona pueda entrar, porque en el momento que quieras intentar volverla a abrir, verás que te pide el método de bloqueo que tú has definido, ya sea pues un PIN, una contraseña, un patrón también de juntar puntos o incluso la huella si la tienes definida en tu Samsung. Y así de esta forma pues toda la información que tienes guardada en esa carpeta tiene esa capa extra de seguridad. Te dejo por cierto este vídeo que hice ya hace tiempo sobre esta carpeta segura de Samsung y otras aplicaciones también que ofrecen esta función para poder proteger con una capa extra, información privada confidencial que guardes en tu móvil. Ahora, hablando de personalización, en One UI puedes encontrar las funciones básicas, puedes cambiar el fondo de pantalla, los iconos, etc. Pero si quieres ir un paso más allá, te recomiendo GoodLock, que es una aplicación que puedes descargar desde Play Store, que es compatible con la mayoría de modelos modernos de Samsung y en la que vas a encontrar más de una docena de módulos diferentes de personalización con los que puedes cambiar un montón de aspectos de tu dispositivo. Mira, ¿ves? Es ese icono que está en pantalla, abrimos la aplicación, aquí tenemos GoodLock, tu Galaxy a tu manera, y estos son los módulos que te comentaba, que hay, pues eso, prácticamente creo que son más de 20 para diferentes temas, pues desde fondos de pantalla hasta pantalla de bloqueo, o por ejemplo temas también relacionados con notificaciones, o cómo se comporta el móvil en diferentes situaciones, o por ejemplo, mira, también de rutinas, lo que comentábamos al principio del vídeo. Cada uno de estos, cuando quieras, por ejemplo, utilizar, mira, el primero, el de Theme Park, lo tienes que descargar. Por supuesto, no es necesario ni obligatorio descargarlos todos,
nuevos, sino simplemente aquellos que quieras utilizar para modificar, para personalizar ese aspecto en tu Samsung. Yo lo que te recomiendo es que eches un vistazo a cada uno de ellos, los toques con el dedo, veas la descripción, veas las capturas y así te hagas un poco a la idea de para qué sirve, y a partir de ahí ya decidas descargarte pues aquellos que tú crees que te pueden interesar. Eso sí, tómatelo con calma porque ya ves que son un montón y además cada uno de ellos tiene sus propias opciones de configuración. Así que aquí tienes material para rato y para dejar tu Samsung perfectamente personalizado. Es más, te recomiendo también que eches un vistazo a alguna guía que haya en internet para poder recomendarte los mejores, ayudarte a configurarlo, etc. Es más, yo aquí en mi canal hice un vídeo que te lo dejo aquí sobre Good Lock, en el que me centraba en algunos de los módulos que más me gustan, que más me llaman la atención, pero bueno, aparte de ese vídeo tienes muchos otros para poder sacarle más partido a esta aplicación y darle a tu Samsung ese toque único, personal tuyo. Que de hecho una de las formas más simples, más básicas, más sencillas y más rápidas de darle el toque personal a tu móvil es cambiándole el fondo de pantalla, y hay muchas formas de conseguir fondos de pantalla nuevos para tu móvil, ya sea un Samsung, un Android, un iPhone o el que sea. Te lo explico con más detalle en este vídeo, te cuento pues los truquitos que yo suelo utilizar para conseguir fondos de pantalla nuevos para mi móvil y que siempre luzca perfecto. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal, y nos vemos en el siguiente.